¿Estamos a la altura? ¿Estamos preparados? ¿Y qué necesitamos hacer? El objetivo del panel es identificar los elementos que de valor, alineados a las decisiones estratégicas de los compradores de herramientales en Norteamérica. Para ello contamos con la presencia de 4 distinguidos panelistas que me voy a permitir a presentar a todos ustedes. Eduardo Medrano Escobar es ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Finanzas y tiene una especialidad en alta dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es líder empresarial en la industria de manufactura en México, con más de 25 años de experiencia en sectores como el automotriz, aeroespacial y metalmecánico. Actualmente es presidente de Single Source Technologies en México, subsidiaria de la corporación Makino. Al igual, preside la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles desde 2017. En junio de 2020 fue nombrado presidente de la Asociación Internacional de Herramientas Especiales y Mecanizado para América, ITSMA, por sus siglas en inglés. Eduardo, muchas gracias por tu presencia. Daniel Huerta Bedoya, ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria manufacturera. Desde el 2001 labora para Robert Bosch México, ha desempeñado funciones como comprador de proyectos y commodities, estuvo asignado en la planta de Bosch Changsha en China como comprador de proyectos y en la planta Bosch Well en Alemania como responsable del análisis de costos de herramientales. Actualmente es Tooling Cost Expert and Sales Price Analysis Expert. Daniel, muchas gracias por tu presencia. Edgar Alarcón Leiva es ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios, con especialidad en alta dirección del Instituto Europeo de Posgrado. Además, tiene un máster universitario en alta dirección de la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha desempeñado desde hace 17 años como comprador internacional para empresas como General Motors y Ford. En esta última tuvo la asignación internacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Edgar ha ocupado varias posiciones dentro de la compañía a través de su carrera, tales como gerente del programa de compras, la gerencia de compras indirectas y actualmente es el gerente senior global de adquisiciones de herramientales de Ford Motor Company y se encuentra liderando la estrategia de desarrollo de proveedores de herramientales en México para la compañía Ford. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Un placer acompañarnos. Y Fernando Ibarra Jiménez es egresado del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, donde cursó la carrera de Ingeniería Industrial. Cuenta con 25 años de experiencia en procesos de moldeo por inyección, estampado, mecanizado para los sectores automotriz, electrodomésticos, electrónica y salud en lo que a dispositivos médicos se refiere. Ha desempeñado diferentes cargos en distintas empresas como director general, vicepresidente de operaciones, vicepresidente de desarrollo estratégico. Y algo muy importante y que nos da mucho gusto es el director y socio fundador de Automotive Supply News.
que vino a convertirse en el órgano informativo en la región centro de México. Actualmente es el director de PGI North America Operations. Fernando, de verdad, muchísimas gracias por estar también en este panel. Mi nombre es Enrique Villegas Valladares y voy a tener el honor de moderar este panel. La dinámica del mismo es la siguiente. Voy a plantear 5 grandes temas. Quiero advertir que estos fueron las sugerencias que planteó Laurie Harbour en la conferencia America's Manufacturing Opportunities and Challenges for the Tooling Industry, organizado justo por la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles y que se llevó a cabo el 3 de septiembre del presente año. A nuestro gentil auditorio les comunico que pueden formular sus preguntas por medio del chat. Trataremos de incluir las que se puedan en obvio del tiempo. El resto las haremos llegar a los panelistas para que den puntual respuesta a las mismas. No olviden incluir nombre y correo electrónico. Bueno, pues cada uno de los panelistas contará con 3 minutos para expresar sus puntos de vista. Iniciamos con la primera. Es necesario mejorar las habilidades de los técnicos. En inglés fue must improve skill labor expertise in jobs. Para este apartado contamos con 12 minutos e iniciamos con Eduardo. Eduardo, adelante. Gracias Enrique. Y gracias a René, bajo esta plataforma de Close Distance, definitivamente estamos dando la vuelta, estamos enfrentando retos y objetivo a esto, debemos mejorar las habilidades, definitivamente sí. Yo creo que hay 3 grandes retos en la parte industrial, ¿no? La primera viene a ser qué hacemos dentro de las empresas para acelerar, para formalizar procesos de capacitación, de mejora de las habilidades en la manufactura de cada uno de los elementos de la empresa, sin que necesariamente lleguemos a grandes costos, donde el dueño de la empresa no es necesariamente el que le está enseñando a cada nuevo empleado, a cada nuevo trabajador, sino se desarrollan maneras ya mucho más autónomas y formales dentro de esa capacitación. La otra es cómo encontramos digamos, equilibrada la medida de centros técnicos que nos puedan ayudar con la base de estas habilidades. Es difícil decir que una escuela técnica o incluso una universidad nos va a dar la persona ideal con las habilidades ideales. La realidad es de que necesitan práctica, necesitan experiencia y cada aplicación de herramientales es distinta. Troqueles, moldes de inyección, moldes de aluminio, herramientales de sujeción, herramientales de ensamble, cada uno tiene su reto y cada uno infiere diferentes habilidades. Parte fundamental, hoy hacemos la llamada a que todo el sector conjunto con los compradores, conjunto con el gobierno, apostemos por un programa nacional de capacitación para personas de habilidades en moldes, troqueles y herramientales. Nada menos, en noviembre del 2019, el presidente de ITSMA a nivel mundial, Bob Williamson, estuvo en pláticas con el gobierno, estuvo pláticas con la asociación y el sector, y su determinación y su soporte es, el modelo ya está hecho en el mundo, ya está escrito, no hay que volverlo a inventar, pero tienen que invertir y tiene que haber un patrocinador que típicamente en otros países suele ser el gobierno, en compañía de las empresas pequeñas y medianas de moldes y troqueles y los compradores. ¿Qué estamos empujando? Que juntos lo podamos lograr. Justo a tiempo, ingeniero. Gracias, Martita.
Gracias, muchas gracias, Eduardo. Daniel, por favor. Mira, aquí en esta situación, la experiencia que yo tengo en la visita en varios países, he visto que la responsabilidad de la capacitación y el mejorar la experiencia laboral es tanto del gobierno como de las empresas. Siempre hay países que se han destacado por ser tradicionalmente fabricantes de moldes. Podemos mencionar China, podemos mencionar Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, cada uno en su expertise o en su experiencia. Lo que hacen estos países, que es algo que podemos mejorar e implementar en México, es hacer que la responsabilidad sea compartida entre la empresa y el gobierno, y dar más oferta o dar más información para que la gente se forme así. Por ejemplo, en países como Portugal, la situación es que la empresa tiene salones de clase dentro para impartir situaciones de ensamble o de fabricación de moldes de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa, y estos chicos, estas personas también van a la universidad a capacitarse. Es medio tiempo y medio tiempo, el costo es compartido, pero el resultado es muy bueno. Todos aquí en el panel sabemos que hay países, por ejemplo Portugal, que son tradicionalmente fabricantes de moldes y tienen un resultado enorme. La otra situación, que es más personal, no tanto una oferta entre gobierno y empresa, es que las empresas, las que ya están establecidas como fabricantes de herramientales, siempre tienen una persona con mucha experiencia. Aunado a esta educación, ponen a estos chicos, a estas nuevas formaciones, con esta persona de experiencia, y lo que hacen es, se complementan con una persona que ya ha fabricado muchos herramientales, con la persona que aprende la técnica o la nueva técnica para fabricarlos. Creo que eso es algo que le hace falta a México, que tenemos que implementar, tenemos que desarrollar para que la responsabilidad sea compartida. Muchas gracias, Daniel. El lugar es ahora para Edgar. Buenos días. Coincido principalmente con las ideas de hacer un esfuerzo en conjunto, pero creo que una parte clave que también me ha tocado observar a través de países exitosos que han logrado tener un desarrollo importante en herramientales, por ejemplo China, es que el esfuerzo es compartido, ¿no? No hay un ego entre empresas de poder transferir los conocimientos y buscar más el bien común. Creo que uno de los temas que a mí me ha tocado ver a manera local es, a veces somos muy cerrados en poder compartir esa información, pensando en que al final estamos buscando un beneficio a largo plazo. Si bien el gobierno juega una parte importante en el desarrollo, los expertos es la industria. Y la industria es la que debe de dictar las formas, los métodos, cómo establecerlo. El gobierno se vuelve el vínculo. Sin embargo, sí es importante que como industria empecemos a pensar en el bien común, más allá de tener ese recelo de información. En ese sentido, creo que también parte de la experiencia que me ha tocado ver, como les comentaba, en países como China, es ciertas toolshops no necesariamente tienen especialización en todo. Se establecen en un nicho en específico y empiezan a hacer alianzas estratégicas con otros proveedores y empiezan a compartir esa expertise. Creo que ese debe ser como el parteaguas para nosotros poder evolucionar y crecer la industria en México. Muchas gracias, Edgar. Fernando, por favor. Doctor, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo lo veo de la siguiente manera, desde luego, todos los puntos son muy interesantes, estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo veo desde el punto de vista de que realmente en México todavía no hemos logrado la profesionalización de esta parte tan importante
de los negocios, ¿no? Como iniciativa privada, que realmente el casarte con un molde, un troquel, un herramental mal hecho son 5 años de dramas, problemas y dolores de cabeza, que a la hora que tú estás haciendo la compra, pues estás fijándote en el costo de corto plazo, cuando en realidad es un proyecto de largo plazo en cuanto a reliability, durabilidad, etcétera. Entonces, para mí esta parte de profesionalización es donde podamos lograr que podamos de alguna manera segmentar esos niveles de especialización que requerimos para poder hacer la fabricación de este tipo de productos, de este tipo de elementos. Y pongo un ejemplo muy práctico. O sea, en el caso de la inyección de plástico, de moldes de inyección de plástico, el no poder tener una persona entrenada, capacitada y certificada en mold flow, pues simplemente es la diferencia en que nunca vas a poder llegar a subir a ese nivel técnico requerido de poder tener moldes con enfoques tecnológicos en Industria 4.0, donde tú puedas predecir el comportamiento de la pieza con respecto a las variables de la inyección y del molde. O sea, a ese nivel yo me refería un poco al tema de la especialización. Y adicional a eso, pues es el tema del ecosistema que ya mencionaron todos, los buenos ejemplos en otros países. Y que quiero robarte, Enrique, el gran ejemplo del centro que promoviste y que desarrollaste y que el día de hoy es una realidad, donde pues propiamente es una asociación, un proyecto donde tenemos a la iniciativa privada, en este caso Portugal, con una serie de distintos participantes, proveedores con distintas tecnologías y niveles de especialización, moldes grandes, moldes pequeños, insert molding, two-shot, etcétera. Y desde luego, pues centros de investigación como el tuyo, como el CIATQ, donde ustedes pues tienen también expertos, técnicos, investigadores, y donde también el gobierno estatal, federal, pues hace una inversión. Y es como que la tormenta perfecta, ¿no? Donde se junta ese ecosistema real. Un ejemplo práctico que los invito a todos a que visiten este centro de Enrique para que podamos ver cómo está. Y hay otros ejemplos en Querétaro y en otras partes del país, pero creo que si seguimos explotando este tipo de ecosistemas donde la iniciativa privada, academia y el gobierno están involucrados, alineados a esto, nos puede ayudar bastante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que tenemos elementos muy interesantes que se han planteado. Enrique, la formación. Hacer una pequeña réplica, ¿se puede? Muy breve, don Eduardo. Sí, referente a este tema que menciona Fernando, a la profesionalización, me parece que esto de mejorar las habilidades es precisamente ese proceso. No podemos poner profesionalización de la empresa sin pensar en preparar a la gente. Esto es un conjunto, ¿no? Preparas al dueño, preparas a la infraestructura, preparas los procesos, pero fundamentalmente es mejorar las habilidades. Aquí yo diría, sin causar mayor controversia, es que esto es proceso de esa profesionalización y no es a partir de la profesionalización. Muchas gracias, Eduardo. Para los siguientes voy a cambiar el orden para que justo se dé mucho esta dinámica de debate. Yo creo que está puesto sobre la mesa cosas muy interesantes. La formación de recursos humanos se hace en la empresa y se hace en instituciones de educación media, superior, centros de investigación. Un modelo como el caso de ITSMA planteado que valdría la pena recoger esto y hacer algo para que sea un programa nacional. Desde luego, esto que señaló Daniel es una responsabilidad compartida. En el caso de Edgar, ese método que puede ser derivado de la industria, no de la academia, y en un vínculo y en alianzas estratégicas. Y bueno, lo de Fernando, definitivamente, la profesionalización, la especialización, la certificación, y sobre todo ante un escenario como el de Industria 4.0, pero sobre todo crear un ecosistema propicio para la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y sobre todo en una cadena de proveeduría fuerte. Y muchas gracias por el comentario para el proyecto de MTH, Fernando. No estaba en el programa.
Segundo tema importante que se planteó. Es necesario, dijo Lori, impulsar la eficiencia en los procesos. Drive efficiency throughout the operation. Contamos otra vez con 12 minutos, pero ahora iniciamos con Daniel. Perfecto. Mira, yo aquí, como dicen, mezclaría la gimnasia con la magnesia. Por un lado la eficiencia y por otro lado la eficacia. Edgar no me dejará mentir que la industria automotriz puede ser eficiente pero no eficaz, y lo que necesitamos son las dos cosas. Y aquí tenemos que entender que la eficiencia y la eficacia las debemos de entender como un todo, como una eficiencia en el diseño, como una eficiencia en el costo, como una eficiencia en la construcción y lo que nosotros conocemos como una eficiencia en el time to market. Los correction loops de la herramienta, sobre todo en herramientas de plástico. El primer punto que yo señalaría en donde tenemos que mejorar la eficiencia y tenemos que hacer mejoras importantes es en el punto anterior, en la capacitación y el expertise de la gente que diseña, fabrica los moldes o las herramientas. Este es el primer paso. De otra manera, podemos tener los mejores equipos, pero si nuestra gente no está capacitada, no es eficaz y eficiente, no vamos a llegar a nada. Después, tenemos que ver, como te decía, la eficiencia y la eficacia como un todo. Como primero, la recepción de los requerimientos de nuestros clientes, la programación del proyecto, la administración del proyecto y llevarlo como un negocio. Desgraciadamente en México durante mucho tiempo vimos la fabricación de herramientales, la experiencia que yo tengo, la vimos como un tema más que nada artesanal, ¿no? Era la empresa que hacía un herramental con los secretos mágicos del ajuste del herramental. Y debemos de verlo más bien como un negocio, como una línea de producción que hace un producto especial. También debemos de contar con una eficacia y una eficiencia en la compra de materiales. Porque en muchas ocasiones el toolmaker lo que hace cuando tiene un requerimiento es empezar a buscar muchos materiales y debe de tener ya una cadena de suministro bien establecida, manejándolo nuevamente como un negocio integral. El diseño, pues no se diga, ¿no? El diseño es la base fundamental o el inicio del herramental, y tienes que tener gente que sea eficaz en el diseño desde el inicio y no que esté elucubrando ahí ciertas cosas que aún no conoce. Entonces, creo que eso es muy importante, que aunado a ese diseño, las empresas empiecen, para ser más eficaces, empiecen a marcar un nicho de mercado. Al menos así es en la industria automotriz. Un toolmaker no puede ser especialista en fabricar moldes de inyección de plástico y moldes de inyección de aluminio o troqueles, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y como último punto, que para mí es algo muy, muy importante, que es determinante en el time to market, es el contar con un sistema eficaz de lecciones aprendidas, porque finalmente lo que nos lleva mucho tiempo a las empresas es los correction loops. A veces para piezas muy especializadas te pueden llevar más tiempo. Daniel, Edgar, por favor. Perdón. Gracias. Bueno, básicamente yo miré un poquito más atrás del comentario de Daniel. Creo que uno de los temas principales es realmente, para poder ser eficientes en costos necesitamos medirlos. Y en función de la reciente experiencia que he tenido con el mercado mexicano, para mí es claro que existe una gran oportunidad en medir realmente y entender el proceso de costos. Es muy difícil llegar a una eficiencia si al final eso no se mide. Y el resultado, ¿cómo viene este pensamiento de que al final del día no existe una medición en ello, ¿no? Cuando sales al mercado y ves una curva exponencial entre proveedores, eso definitivamente es un claro indicativo de
No te escucho, Edgar. ¿Lo escuchan ustedes? No, señor. No, se perdió el audio. Si quieres pasar al que sigue, Enrique, en lo que Sí, se recupera el audio. Por favor, Fernando. En el tema de eficiencia, pues es un tema muy interesante, ¿no? Desde luego, pues comprende todo un modelo de negocio completo, ¿no? Para poder hablar de este concepto. Lo hice un breakdown del mismo muy rápido y al final, pues yo veo mucho de las áreas de oportunidades en la parte de la eficiencia, en la parte de la construcción misma del molde, ¿no? Del troquel, del herramental. O sea, ¿qué tecnologías estás usando? ¿Qué cadena de proveedores tienes el día de hoy disponible que te ayude a ser más competitivo, más eficiente, que puedas entregar más rápido tu componente? ¿Cuántos niveles tienes tú de lo que le llamamos el fine tuning o las veces en las cuales tú vas a estar haciendo corridas para poder validar que tu molde, troquel o herramental pues está en condiciones, ¿no? Nos encontramos una gama muy amplia donde el proceso es eficiente hasta el momento que empezamos a hacer ya las pruebas y validaciones, y en ese se nos van, no sé, 2-3 meses más que no se tenían contemplado contra otras propuestas que utilizan herramientas y tecnologías más avanzadas que nos permiten predecir y de esa manera eliminar todos estos loops de optimización de estos moldes y troqueles, que al final ahí es donde yo veo esa área de oportunidad en cuanto a costos, en cuanto a energía que el comprador en muchas ocasiones invierte en que esperas tener un resultado y que al final pues no se entrega, ¿no? El siguiente pues es el tema del program management. Ahí es donde también yo veo un área de oportunidad en el flujo de eficiencia, que no se tiene una profesionalización del administrador del proyecto para poderlo desarrollar con todas las fases. Y me voy a ir más adelante. Yo no he encontrado, sinceramente, muchos, valdría la pena una estadística, a lo mejor Eduardo nos ayuda, que tengamos proveedores ya certificados en la fabricación de moldes, troqueles herramientales en IATF, que tú puedas encontrar fase 1, fase 2, PIPAB, etcétera, pero desde el desarrollo, diseño del molde con todas las herramientas que la industria automotriz y la certificación IATF te piden. O sea, es realmente el poder tener y sistematizar el lanzamiento, construcción, fabricación de estos elementos para poder llegar a este nivel de eficiencia. Definitivamente el estar en estas normas como IATF que te comento es estandarización, es lesson learned, es mejora continua, es validación en muchos niveles de las etapas y hace que pues, puedas tú tener una propuesta de valor pues, más interesante. Y por último, no hablamos mucho, pero es un tema también interesante para optimizar y eficiencia, la parte de prototipos. Muchos proveedores no tienen esa facilidad de poder hacer prototipos, que tú puedas tener tus máquinas de impresión, que tengas tu industria 4.0 en esa parte de prototipos para que puedas ahorrar tiempo y costos a la hora de que ya estás fabricando estos moldes gigantescos, ¿no? que implican ya inversiones bastante importantes. Muchas gracias, Fernando. Edgar, ¿ya podemos hacer una prueba de audio? Sí, ¿me escuchan? Sí. Y ahora sí. Perfecto. Sí, ya. Ok, entonces retomo mi idea. Básicamente lo que comentaba era que para poder mejorar los procesos hay que medirlos, ¿no? Y lo que comentaba era que en el mercado mexicano, al menos la experiencia que yo he tenido, es que no necesariamente esos procesos se están midiendo. Y prueba de ello es cada vez que vemos resultados de cotizaciones y ves el mercado mexicano y tratas de entender por qué se genera una curva exponencial en las cotizaciones, es difícil, ¿no? Y cuando lo comparas y contrastas esos con otros mercados, pues ves una línea, ¿no? Y no una curva exponencial. Entonces, mi planteamiento es,
sí hay que mejorar los costos, pero para poder empezar creo que hay una gran oportunidad de poderlo medir. Creo que hay esa oportunidad de tratar de entender bien el manejo y el costeo de los herramientales de tal manera que se puedan generar eficiencias en el proceso. Creo que a diferencia de los planteamientos anteriores, mi punto es, creo que queremos correr cuando en realidad aún no caminamos, ¿no? Y creo que la parte medular de esto es primero entender el costeo para que yo pueda identificar esas áreas de oportunidad y entonces sí poder hacer esas mejoras dentro de mi proceso. Ese es prácticamente mi planteamiento. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Adelante, Eduardo. Estás en mute, Eduardo. Gracias. No escucho cuando dije mi querido Fer. Te mando un abrazo y te platico que dentro de los mapeos que hemos desarrollado en el sector, vemos una carencia de certificaciones. Estamos hablando de que apenas el 45% de las empresas auditadas en México, alrededor de 215, tienen algún tipo de certificación, de los cuales, ¿no?, apenas entre el 5 y el 8% tienen un IATF, y particularmente es porque tienen otros procesos adicionales, ¿no? Hacen el herramental, pero además hacen la inyección de plástico o hacen el estampado y consiguen la certificación IATF, que ayuda, sí, definitivamente, pero es un tema que pudiera ser muy contundente para mejorar la eficiencia. Yo voy a reforzar un poco lo que habló Edgar respecto a irnos un paso antes, y que es revisar el tema de costos. No podemos ir a un tema de mayor competencia, de mayor efectividad o de eficiencias, porque al final la eficiencia es el esfuerzo que le ponemos por el valor que sale, ¿no? Entonces, si estamos poniendo un valor muy grande, pero tenemos un poco de resultado o de valor agregado es muy poquito, pues al final estamos dejando de ser eficientes. Necesitamos meter el menor número de recursos para tener el mayor valor agregado dentro de los procesos, y sea cualquiera, sea el administrativo, sea el financiero, sea el de manufactura, sea hasta de empaque, ¿no? Hemos visto un efecto muy curioso en el mercado. Cuando tú mandas a cotizar un molde, un troquel, y esto les digo que es la historia de todos los días que hemos conocido por 10 años, pones a 10 empresas y ninguna, ¿no?, repite en un tema de costos que sea consistente. Cuando llega el comprador y dice, híjole, en México me llega uno que es 25% por debajo del costo que compro en otro lado. Otro me queda justo donde lo compro. Y luego me quedan otros que están al 25, 30, 40, hasta 100% más caro. Y dices, ¿a quién le coloco el pedido? Pues a ninguno, ¿no? Porque no les creo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no hay medición y que no hay realmente una confiabilidad de lo que se está haciendo. ¿Qué está sucediendo en el tema de costos? Una cotización, llegan al taller y le dicen a alguien, oye, me llegó esta pieza, al jefe del taller, ¿cuánto nos llevamos en hacer este molde, no? Y el señor le dice, pues yo creo que como unas 300 horas, ¿no? Y resulta que no se llevó 300, se lleva 380. Y cotizaron 300 y perdieron en el molde. Pero gracias, pero cuando tú empiezas a hacer un costeo por actividades, empiezas a ver dónde está más caro, ¿no? Y saber cuánto me cuesta adquirir el material, cuánto me cuesta escuadrar el material, el desbaste, el electroerosionado, el acabado, el pulido, cuántas horas de pulido. Cada actividad tiene un costo distinto y a partir de ahí empezamos a ver qué tan eficientes somos. Por tanto, yo diría, y reforzando lo de Edgar, no podemos mejorar lo que no se puede medir, y la base es el costeo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, está puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales. Eficiencia y eficacia. Eficiencia es cumplir objetivos. Y como dijera o señaló Peter Drucker, el padre de la administración moderna, hacer lo que debemos hacer. Es necesario esa eficacia, eficiencia, diseño, costo, construcción,
y compra de materiales. Importante transitar, decía Daniel, de lo artesanal hacia un negocio. Edgar, bueno, pues da el paso atrás, reforzado por lo que comenta Eduardo, y es fundamental medir, y en la parte de costeo tenemos serias debilidades. Fernando, ver todo como un proceso, el program management, la profesionalización y la proveeduría certificada. Y bueno, yo creo que se hizo mucho énfasis en la inconsistencia que tenemos en México en materia de costeo. Bien, con esto vamos a pasar al tercer tema, fue reducir el tiempo de producción de los herramientales, un poco ligado al anterior, y en inglés fue Reduce Lead Time to Produce Tools. Otra vez, 12 minutos, ahora iniciamos con Edgar. Excelente, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, definitivamente el tema el tiempo de entrega de los herramientales es crítico, ¿no? Pensando que como industria generalmente los cambios de ingeniería ocurren demasiado rápidos y el hecho de no poder tener la habilidad de reaccionar a esos cambios, pues se genera un impacto en los lanzamientos de los vehículos. Una de los principales retos, y yo creo que más es una oportunidad que como México tenemos, si pensamos que un gran porcentaje, ¿no?, de los herramientales que se consumen en México vienen importados y podemos reducir ese tiempo, pues hablamos de alrededor de 6 semanas, ¿no? Que un herramental quizás si lo traigo de China y lo traigo a México, en bote va a tardar 6 semanas. A eso le puedo aunar algunos temas como estamos viviendo en la pandemia, riesgos asociados, ¿no? Gente que no me pueda producir esos herramientales, ponen mucho en riesgo la operación. Entonces, creo que una oportunidad muy contundente que tenemos como país es, pues somos un país hermano a Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de herramientas, donde podemos nosotros establecer y empezar a crear herramientales de manera local. Evidentemente no es una tarea fácil, es una tarea retadora, pero creo que como industria debemos de empezarnos a mirar de una manera distinta y pensando más bien en el desarrollo y poner las principales semillas para crecimiento. Una vez más, reto demasiado grande en función de la experiencia de ya que hemos recorrido analizando la industria tanto de moldes de inyección y de estampados. Ese es mi planteamiento. Muchas gracias, Edgar. Fernando, por favor. Sí, en este tema en particular, yo lo veo desde el punto de vista de cadena de valor. O sea, es un hecho que se tiene que hacer un análisis a ese nivel, o sea, desde el punto de vista del fabricante de este tipo de elementos para poder, pues, entender dónde está esa eficiencia, ¿no? O ineficiencia, y de ahí pues tratar de optimizar los tiempos, ¿no? Entonces cada caso es particular. Coincido con el tema que en años anteriores el tema en el análisis de la cadena de valor veías tú que traer moldes fuera de México, particularmente Asia o Europa, bueno, pues tenías el tema del hándicap del barco, ¿no? Pero definitivamente ahorita con el nuevo USMCA y las nuevas reglas que se acaban de establecer, más aparte las penalizaciones comerciales del gobierno de Estados Unidos con respecto a China, pues ha hecho muy, muy interesante, muy atractivo para los inversionistas el estar ya localizando, ¿no? El tema COVID igual pues fue otro disparador, donde ahorita ya es local for local, las OEMs están buscando el que en una misma región se tenga centralizado todo esto. Entonces la oportunidad del día de hoy para el mercado mexicano es increíble con respecto a todas las oportunidades que se están abriendo, y el interés, si tú hablas con Bosch, si tú hablas con Ford, si tú hablas con OEMs y Tier 1, pues te están obligando a localizar inmediatamente y están dentro de sus indicadores el poder tener este material content que deben de cubrir, y pues desde luego este elemento es muy, muy importante. Por otro lado, probablemente Eduardo me puede ayudar un poco más con esto. Yo en las experiencias que he tenido comprando moldes en Asia, lo que me he encontrado es que tienen un sistema modular, es muy, muy interesante. Llegas y tienen unos Legos ya establecidos donde con estas aplicaciones, créeme que casi te dan ganas de decir, dámelo y me lo llevo a México, ¿no? Y entonces pides un tipo de
herramental y en ese momento ellos agarran y empiezan a vaciar solamente elementos geométricos en el modelo 3D y automáticamente te entrega el costo al menos de la base en ese momento, ¿no? Entonces ya estandarizaron ciertos elementos que son constantes en su diseño y solamente dejan libres los elementos que pues cambian por las geometrías de los componentes, ¿no? Entonces esa parte de modularlo es creo que una parte importantísima para poder reducir tus tiempos. El otro, pues las herramientas de simulación, ¿no? Es mandatorio que con todas las nuevas tecnologías, si no tienes simulación, no tienes forma de, o no vas a estar en una desventaja competitiva con respecto a tu competencia, ¿no? Otro elemento que yo veo es la especialización en un segmento. Como mencionaba anteriormente, pues tenemos muchas veces proveedores que están por todos lados y fabrican de todo. Nunca vas a poder lograr estandarizar tu línea de producción, si lo quieres ver de esa forma, a la hora de fabricar tus moldes, troqueles y herramientales, porque pues estás en todos lados. Esos serían mis ejemplos. Muchas gracias, Fernando. Eduardo. Gracias, gracias. Y Fer, efectivamente sí hay por ahí temas precisamente de esto. Voy a hablar tres líneas concretas referente a cortar el tiempo, ¿no? Uno, la primera reacción del que emprende en el taller de moldes quiere hacer todo, ¿no? Quiere hacer los pernitos y quiere cuadrar el material y quiere hacer bueno, hasta los rodamientos, ¿no? Que vas a tener en el molde. Y la realidad es que el mundo ya no funciona así. El mundo se integra de partes estándares de catálogo que tienes que integrar, ¿no? Cuando tú vas a China y te dan la cotización y te dicen que te entregan un molde en 6, 8 semanas, dices, pues, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo pueden lograr esos tiempos de entrega? Pero aquí es cuando creativamente ves esa cooperación entre talleres. No necesitas tener todas las máquinas, sino conocer a todos los que tienen las máquinas que tú no tienes. Entonces, cuando tú empiezas a ver un poquito en el entorno de Shenzhen, por ejemplo, hay áreas en donde tienen múltiples, pues digamos, parques industriales, que cada tallercito se dedica a un diferente tipo de pieza y de operación y lo integran juntos. En México, yo te podría decir que del trabajo que se hace con clústeres, del trabajo que se hace en la misma asociación, apenas logramos una integración de entre el 15 y el 18% de entre todas las empresas de intercambio, ¿no? A veces dices, oye, yo no tengo el barrenado profundo, bueno, te lo mando. Entonces, esos tiempos de entrega, finalmente tenemos que ver lo que no necesitamos hacerlos internamente, tenemos que ser creativos a que lo hagamos. Integrar partes estándares, y la otra es que yo diría, hay tres cosas, ¿no? Buscas eficiencia a través de tus procesos, que es lo más lento, porque tienes que ir analizando, tienes que ir midiendo. Dos, integras partes estándares o traes a cooperación de otras empresas que te aceleren en donde tú estés lento, pero tienes que medirlo. Y la tercera, definitivamente, aunque pareciera ¿no? esto reiterado y por la empresa que yo represento, es la tecnología. Si no traemos máquinas que sean suficientemente rápidas para hacer piezas buenas a la primera, estamos fritos. Porque entonces esa pieza la tenemos que llevar a un banco de ajuste, a un banco de pulido, y no sale la pieza. Haya piezas que podemos meter incluso en diferentes procesos ya con robots, en los que estamos reduciendo tiempos de entrega, manejo, las mismas mesas que tenemos ahora modulares para poder hacer paletización, la misma máquina que utiliza la máquina vertical, gracias, la puedo utilizar adelante la máquina de electroerosión. Yo diría que no hay que disminuir y hay que atacar las tres partes. Medir todo el tema de eficiencia, y para poder recortar necesitamos en proceso, en la empresa, hacer un trabajo más detallado. Hay empresas hoy que pueden ayudarte y venirte a dar la asesoría. El tema de ayudar con elementos estándares y con socios de manera externa. Y por último, tecnología. Seamos radicales, tomemos el riesgo de irnos por tecnología con la que hoy compiten en China y en Europa.
Gracias, Eduardo. Daniel, por favor. Mira, yo regreso un poco al punto anterior, que para mí es importante y que eso reducirá los tiempos de producción, es ver al toolmaker como la fábrica que hace herramientales. Verlo como una línea de fabricación en donde, como cualquier otra empresa, recibes un pedido, ya tienes piezas estándar, tienes un ingeniero, tienes una administración de proyectos y manejas órdenes de trabajo para toda la cadena de suministro. Y no empiezas a buscar o a inventar, como bien decían, el toolmaker va a hacer los pernos y también quiere escuadrar y también quiere erosionar. Cada estación va a tener su orden de trabajo y evidentemente, como cualquier otra empresa, buscar sus proveedores y desarrollarlos, como lo hacen la mayoría de todas las empresas, desarrollarlos para que cumplan con tus requisitos de fabricación. Eso te va a reducir el tiempo de fabricación. Bien lo dicen, en China ya tienen piezas estándar o piezas que tienen en almacén que solamente toman, tanto en el diseño como en la fabricación, para incorporarle geometrías que te van a hacer más rápida la fabricación de la herramienta. Y para mí, como lo mencionaba antes, un punto importante es contar con un sistema de lecciones aprendidas. Repito, el correction loop de los herramientales a veces lleva muchísimo tiempo, pero si tú te dedicas a un nicho de negocio y tienes un sistema de lecciones aprendidas, sabes cuál va a ser el shrinkage, cuál va a ser el warpage de tu herramienta, sabes cómo se va a comportar una figura geométrica, puedes de antemano reducir los tiempos de corrección de la herramienta. Creo que eso sería importante para reducir el tiempo de fabricación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, otra vez sobre la mesa cuestiones importantes. Es una oportunidad por diferentes razones, un nuevo tratado comercial con América del Norte, en donde se exige un componente mayor por la región, la pandemia que estamos viviendo y los aranceles que hizo mención Fernando. Fernando también señalaba la importancia de una cadena de valor, puso sobre la mesa las experiencias chinas como su sistema modular, la simulación, la especialización, el nicho de mercado que coincide con Daniel y en el caso de Eduardo, esos 3 puntos importantes. Eficiencia en procesos y sobre todo mucho la cooperación entre talleres, partes estándares y desde luego la tecnología. Y de Daniel, bueno, otra vez la insistencia, verlo como una línea de producción, rescato lo que dijo anteriormente, de una parte que habíamos concebido como artesanal a algo que sea como un negocio y como algo más consistente y estandarizado. Damos pues paso al siguiente tema, que tiene que ver con mejorar la tecnología que dé soporte a una producción global. Improve technology to support global production. Empezamos con Fernando. De acuerdo. En este tema, yo veo el concepto para el fabricante en particular que debe de ya integrar la palabra disruptivo, ¿no? Si no es disruptivo en este momento, seguirá siendo parte de lo mismo, del montón, del commodity, de proveedores que ya conocemos, que ya sabemos y que desgraciadamente no va a crecer en esta nueva dinámica de industria 4.0 y de modernidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para mí, uno de los elementos de mejora más importantes que tienen que entrar cualquiera que quiera jugar en estas nuevas ligas mayores que se están desarrollando tiene que contar con un ERP. O sea, definitivamente no hay forma y coincido con el medir para que puedas mejorar y el ERP es la mejor manera para poder tener tu Smart Factory al nivel que puedas. O sea, no estamos diciendo que tiene que ser todo, pero ahorita con un ERP y con adquisición de datos tú puedes estar monitoreando y conectando todas tus máquinas, todos tus procesos y de esa manera poder entender pues las oportunidades de mejora. Si como bien lo dijeron, no lo mides, no lo controlas y no puedes hacerlo, ¿no? Entonces una cosa es quererlo hacer y otra cosa es la herramienta. Y la herramienta pues es definitivamente
el ERP. La segunda área de mejora que yo veo es todo el tema de manufactura aditiva y impresoras 3D. No digo que lo compres porque pues, no, la tecnología va siendo más eficiente, está siendo más alcanzable, pero asociaciones, clústeres, empresas están haciendo ya esas sociedades para poder hacer la compra de estos elementos y compartir su uso. Un ejemplo que tengo, les puedo dar aquí en San Luis Potosí, Cummins tiene 6 ya impresoras muy profesionales, cada una les costaron casi $2 millones y están ya dando servicios de manufactura aditiva para la fabricación de moldes de arena. Imagínense lo que llevaba antes hacer todo un desarrollo para poder hacer una pieza de fundición. Ahorita en cuestión de horas te generan ya el negativo del molde de arena que lo puedes tú agarrar y llevártelo a la fundidora y sacar inmediatamente tu pieza. Entonces estás hablando de meses de desarrollo a semanas de desarrollo con este concepto que les acabo de explicar. El otro es el tema sensores. Todo el tema de sensores son importantes en todos los desarrollos de moldes y de troqueles y deben de estar ya integrados dentro de lo que son estos módulos, ¿no? Y por último, pues la parte de nuevas tecnologías. Un ejemplo muy práctico que les puedo dar es el Conformal Cooling Slides. Normalmente en el diseño de los moldes de inyección solamente enfrías las cavidades y ese es el concepto tradicional que todo el mundo maneja con los problemas que te genera. Conformal Cooling Slide es una tecnología que es cara, pero enfrías los cores y automáticamente la pieza te sale con geometrías en 1.67 de capacidades de proceso y que el cliente está dispuesto a pagarlo porque definitivamente hablas ya de una pieza estable, geométrica y de muy buena calidad. Muchas gracias, Fernando. Eduardo. El MUT, tiene el MUT. Gracias. Yo haría el análisis en dos extremos, ¿no? El tema de la tecnología tiene que ver en particular pues, con un tema también de acceso al capital para poder adquirirla, ¿no? Vemos talleres pues, que tienen máquinas viejitas, pero les es difícil realmente adquirir equipos que puedan ser de mucho mayor relevancia y, como mencionaba bien Fernando, que sean incluso de tecnología disruptiva. Aquí hago una analogía muy concreta, que es el de las carreras de los autos, ¿no? Si tuvieras tú para comprarte un Ferrari de Fórmula 1 con la última tecnología, tienes garantizado el primer lugar. Hay riesgos, sí, porque si no lo sabes manejar, pero piensa que si no lo vas a hacer así y te ajustas a tu presupuesto y dices que realmente me voy a quedar con el bochito, ¿no? Por decir algo, por un carrito chiquito, pues nunca vas a ganar la carrera, nunca vas a ganar los pedidos que son verdaderamente relevantes y que incluso pues, te dejan el margen para que tu empresa crezca. La tecnología tiene que tener un sentido efectivo de rentabilidad, ¿no? La empresa no puede existir simplemente para pagar sus gastos, sus costos, tiene que crear valor para que la empresa siga creciendo, para que se reinvierta todo eso en nuevas tecnologías. Por tanto, el otro extremo es realmente irse a incorporar la tecnología más diferenciadora, como lo mencionaba Fernando, para dejar de ser el taller de la esquina, ¿no? El taller que viene de todos, que compites con el mismo precio y compites con la misma plataforma. Hoy de recorrer de veras cientos de talleres en México, empiezas a ver y reconoces, dices, esta es la plataforma, esta es la marca que predomina y por eso el precio a veces es lo que manda. Cuando empiezas a ver talleres que tienen un estándar de tecnología más alto, ves quiénes se quedan los pedidos, quién empieza a invertir. Y parece mentira, pero el que se compra el Ferrari, al ratito tiene una colección de Ferraris que le lleva a coleccionar una cantidad de pedidos que los hace crecer. Mi de equipamiento de tecnología es algo fundamental, no podemos dejarlo de ver así. Hoy, por ejemplo, en China, el 80% de los equipos que compran los talleres
es japonés, es uno de los equipos que reconocemos que es de los más precisos, ¿no? El resto es un poquito entre alemán, un poquito el taiwanés, pero chino es así de poquito. Así que yo les diría, no hay más que pensarle, equipos que estén viejos, equipos que tienen más de 10 años, gracias, tiene que salir de la planta y tenemos que darle la vuelta en función de una infraestructura que compita, no con el de la esquina, que compita. Muchas gracias, Eduardo. Daniel, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, o sea, la respuesta definitiva es sí, solamente la tecnología siempre tiene un alto costo, que eso se verá reflejado evidentemente en la oferta que el toolmaker va a hacerle al cliente. Aquí habría que ver de qué o a qué nicho de mercado quieren dedicarse los toolmakers en México, o cuántos quieren dedicarse a tener moldes de alta precisión y cuáles no. Porque evidentemente si quieres una tecnología para hacer moldes de alta precisión o troqueles de alta precisión, la tecnología es cara y la mayoría de las empresas no tienen el capital para poder invertir. No tienen muchas opciones. Entonces es un poco truqueado el asunto, porque depende de qué, hacia dónde se quieran dirigir las empresas. Estoy de acuerdo con Eduardo, si quieres, todo el mundo queremos un Ferrari, pero si no tenemos acceso al capital para tener un Ferrari, pues nos tendremos que conformar con un Volkswagen, ¿no? Con un Bocho. Creo que ese es algo importante, y debemos de enfocarnos bien y saber hacia qué nicho de mercado nos queremos dedicar. Muchas gracias, Daniel. Edgar, por favor. ¿Y qué tal? Bueno, réplica. No todos queremos un Ferrari. Bueno, yo creo que algo que a mí me gustaría aterrizarlo un poco más a la industria de México en función del assessment que hemos hecho de la industria de México. Evidentemente coincido que la tecnología es un elemento crítico en el desarrollo de herramientales. Sin embargo, creo que una vez más, mirando la industria, ¿no? Y regresando al tema principal, estamos a la altura, y yo más bien diría, se me hace un poco, me gustaría más bien parafrasear esa pregunta, ¿estamos listos? ¿No? Y yo creo que retomando el punto de la tecnología es, de nada me va a servir un Ferrari si no sé que quiero competir en qué carrera, ¿no? Y algo que me ha tocado ver a través de la industria en México es que no hay un business plan, ¿no? ¿Qué quiero hacer y dónde me veo en los siguientes 5, en los siguientes 10 años? Porque de nada me va a servir un Ferrari si al final no tengo articulado hacia dónde voy como empresa y qué es lo que estoy buscando. Creo que una de las principales oportunidades, y antes de empezar a mirar la tecnología, es entender exactamente ese business plan de cada uno de nuestros talleres. Hacia dónde queremos ir, dónde nos visualizamos y dónde vamos a jugar. Para que evidentemente cuando decidan, voy a comprar mi máquina de 5 ejes, realmente sea el equipo necesario para donde quiero competir. Ahí es donde yo les dejaría como reflexión, especialmente a la industria, ¿se han planteado realmente en dónde se ven en 5, en 10 años? ¿Qué tipo de moldes quieren producir? ¿Se van a quedar localmente solamente abasteciendo moldes en México? ¿Cuándo van a empezar a exportar a otros países? Andy. Hay que pensar grande en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, aspectos muy, muy interesantes. Lo que señala Fernando, esto es disruptivo y sobre todo entender las oportunidades. El ejemplo que pone con Cummins, por lo que también se puede derivar esa en lo de manufactura aditiva, intercambio, cooperación entre industria. Lo de los sensores, un enfoque multidisciplinario ahora que tiene que ver con el tema de herramientales, los nuevos conceptos como de innovación, como lo que a cavidades se refiere. Lo de Eduardo, fundamentalmente, si se tiene o no acceso al capital,
lo importante es crear valor y, muy bien señalado, el elemento diferenciador, lo tenemos que tener perfectamente claro. Y bueno, todo esto lo comenta Eduardo y además lo que llama la atención, pues hay que ir hacia los grandes referentes como es Japón. Eduardo, bueno, otra vez, es una tecnología de alto costo y ahí la importancia de entender el nicho de mercado y el replanteamiento que hace Edgar, es decir, con la pregunta si estamos listos. De nada sirve tener una gran inversión en tecnología en equipo si no tenemos claro a dónde vamos, por lo que él señala y precisa el que tenemos que tener una visión estratégica, un rumbo estratégico bien marcado y nos da la herramienta que es el business plan. Bueno, pues pasamos al último tema que se refiere a contar con experiencia para cotizar en un entorno de bajos costos, que aunque ya se ha tocado mucho, lo podríamos reforzar en este punto. Provide a high expertise in low cost environment. Empezamos ahora con Eduardo. Gracias, Enrique. Pues mira, la realidad es que la presión es mucha, no es digamos, no es fuera de la realidad entender que nos comparan con China y dirían, oye, si me vas a comparar con China, no participo. La realidad es que no. Nosotros venimos a hacer esa alternativa. Hoy la oportunidad del mercado y que precisamente en el chat mencionaban con las aranceles que ha puesto Estados Unidos a China, ¿qué oportunidad hay para México? Pues todos, ¿no? Todas las oportunidades para que nosotros seamos ese proveedor local, nearshore supply para Estados Unidos y para Canadá, para incluso Sudamérica. Pero el tema es que tenemos que ponernos a mano con el tema del precio y eso es la varita que nos están poniendo y la única manera es hacernos eficientes y buscar la manera de integrarnos de manera conjunta como clusters, como industria, como socios para poder lograr esta situación. Finalmente, yo creo que la condición hoy de la empresa es algo difícil, pero con una realidad en la que tienen que medir muy bien sus costos, medir hasta dónde se puede y también, ¿por qué no? Decía Edgar, hay que elegir en qué carrera quieres correr, ¿no? En qué carrera vas a tener moldes de inyección, en qué nivel de complejidad, en qué nivel de demanda de entrega y en qué mercado, porque hay muchos mercados. Yo diría, para los que hacen herramientales y hoy nos escuchan, pues hay industria automotriz, pero ahí tienes que tener una fortaleza financiera muy grande porque pues pagan a muchos días de entrega, ¿no? La entrega es a 90, 180 días a veces, el pago. Mientras hay otras industrias que a lo mejor sin ser con ese nivel de complejidad y demanda, pues es mucho más fluido el pago. Está la industria de los envases, de los empaques, los juguetes, está la industria electrónica, está la industria de electrodomésticos. En fin, yo pienso que este tema abre una oportunidad muy grande y como reforzaríamos de esto hay que saber a dónde vas para saber qué camino tomas. Así que, pues, este sería mi punto de vista al respecto y sobre todo puntualizando que las empresas tienen la necesidad de profesionalizarse, como lo menciona Fernando, y todo esto empieza desde la misma esencia de entender cuál es el plan estratégico de la empresa. Digamos, hay empresas que son parte de herencia, hay veces que son la iniciativa de una persona. Pues no se rompan la cabeza, para eso hay expertos que les ayudan a darles estrategia de empresa, hay libros que les ayudan, hay programas de especialización en muchas escuelas de negocios que les van a poder ayudar y finalmente les da dirección para poder crecer de manera más robusta y tomar estas oportunidades. Muchas gracias, Eduardo. Daniel, por favor. Y bueno, aquí definitivamente yo creo que, insisto, debemos de dejar debemos entrar ya al negocio, el toolmaker debe entrar a hacer una empresa y dejar atrás como bien mencionabas hace un momento, dejar atrás, decir, yo calculo que son 200 horas, yo calculo que son 20 kilos de acero.
bueno, ya tenemos software, tenemos ya tecnología computacional que nos puede ayudar a eso y podemos dar una cotización mucho más acertada y mucho más rápido para hacer las herramientas, ¿no? Yo creo que eso es algo importante y empezar a dejar el tema de yo calculo, yo creo que va a ser tanto tiempo. Y de esa manera, pues le das una certeza a tus clientes de cuánto va a ser al final el reembolso de tu herramienta y la que vas a pagar, ¿no? Creo que ese es fundamental para esto, ¿no? No tendría yo más que decirte, yo me dedico a esto, entonces, pues sí te diría, ya ese tema ya quedó en el pasado, hay que empezar a utilizar nuevas formas de costear y de pues, definir también los toolmakers, muchos son muy pequeños, que empiecen a ya definir su sistema de costos y su modelo de costos, que eso también influye mucho en la oferta que le puedas presentar al cliente. Muchas gracias, Daniel. Edgar, por favor. Sí, bueno, retomando un poco de uno de los puntos anteriores que mencionaba, aterrizado al mercado mexicano y en la reciente experiencia de cotización, les hablaba de una curva exponencial entre proveedores, que prácticamente lo que determina es una carencia y conocimiento de costos. Pero la realidad es que también creo que como industria local, pues no hemos salido a compararnos con otras industrias, ¿no? Hablando de los talleres locales. Entonces, para ellos es difícil a veces ver esa comparativa de dónde se pone. Y creo que algo que también como del lado de los compradores debemos de hacer es realmente establecer esa retroalimentación. Creo que si dejamos el diálogo en que eres caro y simplemente no te voy a considerar, pues creo que ese diálogo genera oportunidades, ¿no? En particular, por ejemplo, a mí me ha tocado explorar incluso necesidades de la cadena de suministro, hablando, por ejemplo, en los moldes de inyección de acero, ¿no? Disponibilidad de acero local a un costo competitivo, lo tenemos. Por ejemplo, manifolds, ¿no? Que son componentes necesarios para nuestros moldes de inyección, no necesariamente existen en el mercado, ¿no? Y cuando te acercas a estos talleres, identificas algunos de esos gaps, estableces una comunicación y entiendes que al final del día pudiera ser un tema interno o más bien del ecosistema, ¿no? Que no está listo para poder establecer o crear este tipo de moldes, ¿no? Entonces, como industria, ¿qué hacemos para poder generar ese ecosistema? Porque no solamente hablamos de los talleres, ¿no? Es todo lo que está detrás de ello para poder llegar a un costo correcto, ¿no? Y creo que es una responsabilidad compartida tanto de los talleres como también del área comercial o compradores, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Edgar. Fernando, te toca al final este punto. Sí, de acuerdo. En este tema yo hablaría de tres conceptos, otra vez disruptivos. El primero para mí es partnership, segundo apertura y tercero transparencia. En mi experiencia trabajando con distintas empresas, vendiéndoles soluciones de moldes y troqueles, lo que te puedo decir es las mejores experiencias que he tenido son con empresas que me han solicitado el abrir mi cost breakdown, el abrir el detalle de dónde están mis costos, dónde están mis márgenes, dónde soy competitivo, dónde no soy competitivo. Y esas empresas me han visto como un partner y me han desarrollado para precisamente entrenarme, capacitarme, optimizarme y hacer una relación de largo plazo con ellos para poder ser su proveedor específico de moldes en un segmento o en un producto en especial. Entonces, esa es la recomendación que yo hago a la comunidad que está inmersa en esto. Cuando tú tienes un comprador que no te da feedback, que no te contesta, que te dice que estás 200% más caro, pues eso es gracias y sabes que no tiene caso ni siquiera que le inviertas tiempo, porque al final pues es un proveedor, es un cliente, un comprador que no está dispuesto realmente a invertir tiempo para desarrollarte. Por eso para mí el partnership es más, y aquí hago un comercial, Bosch es un excelente ejemplo de partnership. Nosotros surtimos 7 divisiones a través de 5 años de haber decidido trabajar con Bosch, de entregarles absolutamente todo, un nivel de detalle completo. Ellos tienen ya modelos de costeo, así que ¿para qué inventas el hilo negro? ¿Para qué te pones tú en
silla de rey y quieres tú enseñarle al mercado cómo se deben de cotizar los moldes, esto ya es una ciencia exacta, ya está establecida, ya está definida, ya no hay nuevas teorías de costeo. Y logramos en el caso de Bosch, ellos tenían el cost breakdown, solamente ponían las variables que tenían que ver con las geometrías del molde y rápidamente me daban el precio de mi molde que yo ya iba a fabricar. Ellos sabían mi SG&A, ellos sabían mi margen y adelante. El mismo ejemplo pasó, por ejemplo, con Webasto. Webasto también tiene un sistema de costeo agresivo. Comercial, cuando las empresas compradoras donde tú estás trabajando, además del comprador comercial, tiene también un área que diseña y que evalúa que los proveedores, sus diseños sean los correctos y adecuados, esa es la solución perfecta, porque entonces entras tú a revisiones de ingeniería donde ellos están dándote las recomendaciones o el benchmark o las mejores prácticas para que tú puedas hacer eficiente y desde luego tener el elemento en el costo que ellos están buscando. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues en este último punto, cuestiones que incluso refuerzan los otros. Como señalaba, pues Eduardo, integrarnos, medir costos, algo muy importante, definir ese nivel de complejidad y de mercado para definir lo que hacemos. El tema que tiene que ver con financiamiento, la transversalidad de los herramientales de Daniel, el profesionalizar a los toolmakers en sistemas y modelo de costos, la curva famosa exponencial que hace referencia a Edgar, curva exponencial entre proveedores, ese problema que tenemos en México de disponibilidad de insumos, particularmente en aceros, y la insistencia en que se debe crear ese ecosistema y que tiene que ver no solo con empresas, sino también con gobierno, con academia, con la propia sociedad. De Fernando, los puntos que señaló, pero que tiene que ver, insiste mucho, en que debemos ver a los proveedores como socios, como partner, con enfoques de largo plazo, partiendo de confianza, entender el segmento y las referencias que hizo en el caso de Robert Bosch y Webasto, que yo creo que debemos tener muy en mente para cuando nosotros estamos haciendo nuestros planteamientos, sobre todo a nivel de planeación estratégica. A continuación vamos pues a dar un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Martita me hizo favor de acomodar algunas. Empezaré por la primera que hace Jean Mayen a todos los panelistas, quien la quiera contestar o quienes la quieran contestar. La pregunta dice, bueno, Jean Mayen es uno de los catedráticos, de los doctores que está en el clúster de MTH. ¿Qué oportunidades hay en relación al control estadístico del proceso para las micro, pequeñas y medianas empresas y su relación con la migración a la industria 4.0? ¿Quién quiere contestarla? Si quieres, Enrique. Mira, Jan, primero hay que entender que moldes, en particular, el fabricar cada componente del molde no son múltiples componentes iguales, tanto que midas la consistencia dentro de esas piezas. La realidad es que lo que mides es el producto que produce el molde y es en donde empieza a ver los retos de la medición de la calidad y la efectividad de los procesos en los talleres. Hablar de CPKs, ¿no? De este tema, pues no lo puedes hacer cuando cada componente del molde es distinto y cada molde es para una pieza distinta. Sí lo puedes medir con las piezas que salen, pero eso obviamente lo mides con el cliente final. Y diría yo, respecto al tema de control de calidad y la migración a nuevas tecnologías, incluso el tema de Industria 4.0, hay medidas, los talleres pueden implementar cierto nivel de tecnología que les vaya monitoreando sus procesos, que les vaya monitoreando el desempeño de su maquinaria, pero es un ambiente distinto que el que tiene una fábrica de producción en masa. Muchas gracias, Eduardo. Fernando, tú impulsaste, apoyando a la Secretaría
Desarrollo Económico y el gobierno del Estado de San Luis Potosí en un... Sí, muy rápido. Al final la idea y el concepto de alianza propiamente es integrar a todos los jugadores que tienen que ver con la implementación y el desarrollo de lo que es Industria 4.0 en el Estado y las necesidades que la industria y la iniciativa privada tiene y a raíz o partiendo de esas necesidades, pues poder alinear el ecosistema tanto de gobierno como academia y de proveedores de soluciones en Industria 4.0 para poder hacer desde los diagnósticos para saber tu nivel de madurez en Industria 4.0 y desde los consultores que te van a ayudar a poder hacer estas transformaciones en tu empresa. Muchas gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta de Jorge Ayala. Él es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles y es el que debió haber estado aquí. Yo fui emergente. La pregunta, cuando se interrumpió Edgar, es para ti. Él hace referencia a que le interesa que abundes en el tema relacionado al tiempo de respuesta de los correction loops. Sí, bueno, básicamente cuando tenemos los moldes y generamos, creo que más bien fue Daniel el que puso el tema de correction loops. No fue, pero si quieres, Daniel, te cedo y... Bueno, finalmente nosotros como Tier 2 o Tier 3 para la industria automotriz, para empresas como Ford, para nosotros es muy, muy importante el correction loop. Evidentemente estamos hablando de piezas de plástico. El plástico es muy caprichoso, se comporta muy caprichoso, por eso mi énfasis en el diseño y en la fabricación y en los correction loops. Cuando tú tienes un sistema de lecciones aprendidas y sabes cómo se va a comportar cierta geometría o tienes estadísticas de cómo se va a comportar cierta geometría en el molde, puedes utilizarlo para los siguientes temas y implementarlo en tus siguientes diseños. Si no lo tienes, lo que vas a hacer es, cada vez que hagas un molde similar, vas a tener el mismo problema. Y el correction loop a veces se tarda 5 o 6 meses cuando son piezas muy complicadas en donde tienes muchas cotas que medir. Digo, creo que tú lo sabes, Edgar, a veces es muy frustrante el estar con un correction loop y otro correction loop y otro correction loop para tener las medidas finales. Si ya lo tienes, ya tienes un sistema de aprendizaje, eso se te va a reducir, te va a mejorar mucho ese tiempo de correcciones. Y quizá lo único que yo agregaría, Daniel, también es pensando en partes funcionales, ¿no? Pero claro. A eso le agregas partes, por ejemplo, de vista, donde tienes graneados especiales y que al final del día en el molde estableciste un patrón, en teoría lo tienes bajo control y después lo llevas a un graneado, te empieza a modificar los parámetros, ¿no? Lo cual lo hace aún más complicado en un tema de vista. Claro. Muchas gracias, Edgar. Tenemos, y para ti mismo, de Ricardo Avendaño, si quiere desde luego complementar después otro panelista. Dice, leo tal cual dice. Buenos días, mi nombre es Ricardo Avendaño, desde Saltillo. El problema más grande con las cotizaciones es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque he conocido a personas que cotizan, que son tan orgullosas que no se atreven a consultar con las demás áreas para tener una mejor o más cerca, no alcanzo a ver el final de la pregunta, déjame bajo un poquito esto, para tener una mejor, ay, me le moviste, considero que lo primero que tenemos que atender en nuestro país, hablando por lo menos de troqueles, es fomentar la formación de desarrollo de buenos diseñadores de los mismos, al igual que buenos matriceros, lo cual no se logra en 1 o 2 años, sino por lo menos en 10 años. Estos expertos sí los tiene China, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Entonces, se lo planteo a Edgar y lo complementa quien guste. Lo pueden ver ustedes en el chat. Como les comentaba, hicimos un ejercicio reciente
en conjunto con la Asociación de Moldes y Troqueles, donde exploramos alrededor de 50 proveedores. Parte de las oportunidades identificadas, evidentemente, no hay un expertise en diseño. Y quizá conceptualmente, cuando hablamos de qué es un diseñador, pues se tiene la creencia, bueno, es alguien que me puede abrir el molde, me puede leer el dibujo, pero si le dices, oye, y la pregunta básica es, ¿puedes diseñarme un molde desde cero? Ah, no, para eso no hay expertise, ¿no? Y creo que sí es una constante en lo que es la industria en México, ¿no? Y lo comprobamos a través de este ejercicio, donde muchos de los talleres en México actualmente tienen el tema de outsourcing. Entonces, sí es una oportunidad que se tiene. Sin embargo, yo diría, eso no puede ser un stopper, ¿no? Hablando del diseño, se puede subcontratar, trayendo expertos de otros lados o incluso haciéndolo de manera externa, ¿no? El diseño me representa en un costo un 10%. Entonces, el otro 90% pues se refiere más a mi costo de materiales y la facilidad de poderlo hacer. Entonces, desde mi punto de vista, sí es una oportunidad que evidentemente nos va a tomar años, y hablamos de la educación y hablamos de tener ese ecosistema, hacer una sinergia con la industria para tener la parte académica sólida y poder nosotros empezar a diseñar moldes desde cero, ¿no? Eso creo que... Y había otra pregunta, uno era moldes y el otro era matriceros. Matriceros es algo similar. A mí lo que me ha tocado ver en el mercado mexicano, generalmente cada industria establece un patrón de desarrollo o un patrón o un programa de aprendizaje de desarrollo de matriceros. Cuando tú hablas con ellos, oye, ¿cuánto tiempo me lleva tener a un matricero que viene desde fuera o subcontrato a alguien? ¿Cuánto tiempo me lleva? Te hablan pues, mínimo 5 años para poderlo llevar y tener a ese nivel. De ahí la importancia de hacer esta sinergia que hablaba Eduardo. Ya se han hecho algunos planes, creo que nos falta todavía solidificarlos. También lo que llegué a escuchar, incluso los planes que están actualmente y la retroalimentación que recibí de todos los talleres es, pues ya existe un plan, pero ahora el que me está enseñando es el académico, que por cierto nunca ha tenido la experiencia de estar en un taller y no necesariamente conoce cómo hacer un molde. Entonces creo que también por parte de la industria tenemos que robustecer ese plan para asegurar que las personas que están enseñando puedan tener un desarrollo robusto y poder salir de este reto que tenemos enfrente de nosotros. Evidentemente es una tarea larga y es a largo plazo. Muy bien. Y quiero aclarar que esta pregunta la formuló José Valencia, Pepe Valencia, una disculpa. Y bueno, es un punto interesante. No sé si alguien quiera abundar sobre el punto. Mira, perdón, adelante Fer. Yo nada más un dato adicional, al final es un tema de decisión, ¿no? O sea, el baseline ya lo tenemos, de que realmente pues no tenemos esa profesionalización en este segmento. Y cuando digo una decisión, lo parto desde dos vistas. La primera, pues la iniciativa privada, tenemos que hacer esas alianzas entre nosotros, pues para poder hacer esas inversiones que se requieren para poder desarrollar esos centros. Te platico, aquí se hizo hace 3 años una propuesta que de hecho se aprobó por parte del gobierno de hacer un centro de desarrollo en Martinrea, donde Magna, Cosma, iban a mandar todos sus técnicos ahí a estarse entrenando, capacitando, certificando, y era un acuerdo entre todos de, pues, sabes que vamos a apoyar este proyecto porque es en beneficio de todos. En lugar de estarnos calando la cobija y perdiendo gente y mandando gente por todos lados, mejor centralizamos. Y para mí fue un ejercicio bastante maduro, moderno, disruptivo, similar a lo que Europa ya hacen desde hace muchos años, y que desgraciadamente pues no se concluyó. Y el segundo, que yo lo veo que es de abajo hacia arriba, desde luego yo a lo mejor tengo mi taller de moldes pequeño, no tengo esa infraestructura, esa capacidad de inversión, pero están las asociaciones, están los clústeres que si te acercas y te unes con más fabricantes que están en tu misma escala, en tu mismo nivel, pues se pueden lograr ya una fuerza que pueden las asociaciones como interlocutoras de ese segmento, de esa industria, pues articular ya algo más formal con la academia y con
con el gobierno. Desgraciadamente, pues ahorita en esta etapa del nuevo gobierno, quién sabe cómo está ese tema. Anteriormente, pues había algo de apoyos por ese lado, pero sí te puedo decir que la academia está muy receptiva. O sea, la academia ya no está aislada, tratando ellos de generar un producto terminado de ingenieros y de técnicos que al final, quién sabe si tienen utilización en la demanda que tiene el sector privado. Ellos están receptivos y nos buscan continuamente de qué carreras necesitan, qué actualizaciones necesitan o cómo ajusto yo mis programas. Como bien saben, aquí pues está BMW, entonces el esquema alemán inclusive Bosch también arrancó este esquema de formación dual, y te hablo de los CONALEPs y te hablo de muchas escuelas que pues ahorita tienen ese partnership no solo con Bosch y con BMW, sino con muchas empresas donde pues mandamos a nuestros técnicos y los desarrollan, los capacitan, y viceversa, nos los mandan también a nosotros pues para que vayan pues desarrollando esas habilidades. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo para este espacio de preguntas y respuestas se terminó. A los panelistas, le insisto al auditorio, a los panelistas les haremos llegar sus preguntas, ya que nos pusieron sus nombres y sus correos para que ellos sean tan gentiles en dar respuesta a las mismas. Quiero un espacio final a cada uno de ustedes, darles un minuto para que hagan un comentario digamos, de cierre. Empezamos con Eduardo. Pues agradecer la oportunidad a Enrique, a René Mendoza por este espacio. Definitivamente este tema de los monos y troqueles lo hemos visto crecer con mucha fortuna y con mucha contundencia en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5, que la asociación también ha hecho un trabajo por promover la marca Hecho en México, por buscar el desarrollo de la industria, pero sobre todo reconocer algo que se creía inexistente. Yo invitaría a que pues aquí hay una oportunidad de negocio. Las condiciones que hay en el mercado son muy favorables, diría yo, pero tenemos que prepararnos, y estos elementos que hoy se revisaron no es para criticar y para disminuir a lo que se hace en el país, sino reconocer con toda contundencia qué tenemos que cambiar para ser más competitivos y finalmente traer ese negocio en México, que el valor agregado se crea en México y sobre todo el valor agregado para los dueños y para la industria y crear empleos se quede acá en México. Podemos contribuir en una región Norteamérica que es rica, tenemos retos muy grandes, pero finalmente creo que hay las condiciones teniendo expertos de este nivel como Edgar, como Daniel, como Fernando, como Enrique y René, que aportan esta visión con contundencia, objetividad y sobre todo con las ganas de contribuir a que crezca México. Muchas gracias. Daniel. Bueno, pues solamente agradecerle la invitación. Este es un espacio magnífico para todas las empresas, para saber qué es lo que tenemos que hacer en el futuro y para, pues yo te lo digo como comprador ahí en México, para facilitarnos la vida a todos. Es mucho más fácil tener un proveedor en México que habla tu idioma, que entiende tu forma de pensar y no meterte en complicaciones de ideologías, de culturas y de lenguajes. Entonces, para mí es magnífico que hagan estos espacios. Muchas gracias, Daniel. Edgar. Sí, bueno, a mí me gustaría plantear un punto de reflexión. El talento existe en el país. Creo que tenemos la capacidad de poder llegar a competir, ¿no?, a los grandes. Evidentemente es un tema que nos va a llevar tiempo, pero a manera de reflexión, yo lo pondría en la mesa a los talleres que nos están observando, ¿no? Y vuelvo al punto en acotando una frase de Jim Carroll, ¿no?, que dice, think big, piensa en grande. ¿Realmente ustedes como talleres se han puesto a pensar en ese business plan a 5, 10 años? ¿Su business plan considera solamente voy a surtir partes de manera local, quizá estatal, quizá las empresas que tengo aquí? ¿O realmente estamos pensando en grande y quieren ser uno de los grandes tool shops en el mundo?
Yo creo que ahí es donde tenemos, desde ese pensamiento debemos de ser más agresivos, pensar en grande, ¿no? La segunda parte de ello es, ya tengo mi plan, ya pensé en grande, ya sé en qué quiero jugar y espero que decidan no comprar el Ferrari y comprarse un Ford, y luego ahí decidan cómo lo van a prototipar, ¿no? Y para poderlo prototipar, pues no necesitan jugar en toda la cancha, ¿no? Hacer un prototipo a pequeña escala. ¿Qué negocio, qué puede funcionar en ese prototipo? Con el objetivo de que una vez sea exitoso, con esa visión grande a largo plazo, podamos replicarlo en el resto, ¿no? Entonces, yo sí les dejaría a manera de reflexión, ¿realmente estamos pensando en grande como país o seguimos pensando en, bueno, es que el negocio históricamente familiar ha vendido partes de manera local con las empresas que conocemos y realmente tenemos un business plan que nos lleve con una visión agresiva pensando en el futuro de lo que queremos construir en México? Ese sería mi punto de reflexión para nuestros auditorios. Muchas gracias, Edgar. Fernando. Don Enrique, un abrazo a la distancia. Como siempre, se te aprecia mucho y agradecer a todos los panelistas por haber compartido todos estos puntos tan interesantes. De mi parte, para cerrar, es el comentar lo siguiente. Número uno, o sea, si escuchan ustedes a Eduardo y lo siguen, él siempre les va a estar diciendo que hay una oportunidad de mercado impresionante de cientos de millones de dólares, y si lo escuchan de Ford y de Bosch también lo van a explicar en cuanto a que cuánto compran fuera contra cómo desearían ellos poder comprar localmente este tipo de elementos, ¿no? Entonces la oportunidad está, y lo que todos, como yo hago inyección de plástico, lo que todos estamos gritando es, pues ¿dónde están los gallos, no? ¿Dónde están esos proveedores que son creativos y que tienen esa visión de negocio de quererse sumar a esta cadena de valor que es la industria, en este caso automotriz, que pues tiene sus amores y sus desamores, ¿no? Pero al final, pues esa es como que la invitación. Por otro lado, pues las oportunidades que genera lo de el USMCA y lo de China, que ya lo platicamos, pues les puedo decir, yo soy un resultado de las penalizaciones que hicieron, y corporativos en China, pues hicieron que esta planta donde estoy el día de hoy, pues se haya invertido en un año y ahorita ya estamos arrancando para surtir a Ford y a FCA componentes de aluminio. Entonces, lo que ustedes van a ver son dos cosas, amigos de los talleres. Uno, pues que van a venirse fabricantes chinos, asiáticos, a producir moldes y troqueles en México. Y número dos, hay proveedores que ahorita están buscando asociarse desde el punto de vista positivo, no de dumping ni de estar utilizando de mala forma, sino el poder tener una presencia de fabricación de moldes con una coinversión de inversores chinos en México. Y después yo ahorita traigo 3 que están buscando como comercial ese tipo de asociaciones. Con el caso de Edgar, comentó mucho el tema de los business plans de 5 a 10 años. Yo amo los business plans, vivo de eso. Pero les puedo comentar que el escenario ya cambió, el juego ya cambió. De esta situación del COVID alteró absolutamente todo. Y pues el disruptor de Industria 4.0, pues lo tenemos hoy. Ya está aquí, la necesidad está ahorita disponible, y créanme lo que no los va a esperar 10 años a que podamos hacer esa transición. Coincido con Edgar que el business plan es mandatorio, pero sí tiene que ser una visión como de 1 a 3 años para poder tú aprovechar esta ola de negocios nuevos que pudieras tratar de integrar, ser creativos. No tienes dinero, asóciate. No tienes dinero, ve tu ecosistema, quién te puede surtir, quién puede, entre 3, cómo podemos coinvertir para compartir ese mismo recurso, y de esa forma, pues, tratar de ir creciendo y avanzando, ¿no? Muchas gracias, por cierto. Muchas gracias, Fernando. Don Eduardo, yo quiero un cierre y una despedida a la usanza de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles. Quiero pedirles a los panelistas que digan una sola palabra que exprese esta inolvidable experiencia. Una palabra. Eduardo. Eduardo, está apagado tu micrófono. Aprendizaje. Daniel. Repetible. Edgar. Atrévanse. Fernando.
Oportunidades. Y un servidor de todos ustedes, compartir. A nombre de los organizadores de esta Expo Virtual Close Distance 2020, queremos darles las gracias a los panelistas que fueron tan amables en compartir todo este tiempo y su conocimiento, pero sobre todo a ese auditorio que le dio seguimiento a este panel. Por su atención, muchas gracias, que tengan muy buen día y cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.